Dios les bendiga a todos en esta hora, amados hermanos. Espero en el nombre del Señor de que la continuación de este estudio pueda ser de bendición para su vida. Y en esta hora vamos a seguir con el estudio de la primera carta a Timoteo. Como lo dijimos en el estudio anterior, esta carta forma parte de tres cartas que son llamadas las cartas pastorales, que Pablo le escribe a dos colaboradores y a uno de ellos le llama su hijo en la fe. Uno es Timoteo y el otro Tito. Estos dos colaboradores de Pablo, aunque muy jóvenes, fueron de una vital importancia para el ministerio de Pablo, ya que él les encomendaba que hicieran ciertas cosas para ayudar su ministerio y también para ayudar al avance de la obra de Dios de una manera sana. En el estudio anterior estuvimos viendo acerca de, o estudiando el capítulo 1, versos del 1 al 3, y estuvimos extrayendo las partes más importantes, aquellas cosas que puedan ser de edificación para nuestra vida. Y uno de mis deseos al poder estar haciendo estos estudios es que usted también se incentive a poder comenzar a estudiar personalmente estas cartas y extraer aún quizás mucho más de lo que usted está escuchando a través de estos audios. Muy bien, para poder continuar, vamos a leer desde el verso 3 en adelante. Así podremos retomar un poco de lo que hablamos en la clase anterior. Capítulo 1 de primera carta a Timoteo, verso 3, dice así: ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe? Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Muy bien, en esta hora vamos a hablar y vamos a enfocarnos del verso 4 al verso 7, pero quisiera que viéramos el verso 3 rápidamente una vez más y ver aquella gran responsabilidad que Timoteo tenía para poner en orden todas aquellas cosas que estaban dándose dentro de la iglesia. Pues como hablamos anteriormente, la iglesia tenía unos enfrentamientos con falsas doctrinas, y no eran doctrinas leves, sino que eran gigantes a los que se tenían que enfrentar. Y Timoteo, siendo un joven, teniendo el encargo del apóstol Pablo para poder hacer esto, tenía que enfrentar no solamente la ideología que se movía dentro de la iglesia, sino que también tenía que enfrentar personas, confrontar hombres que quizás le doblaban la edad, eran mucho más estudiados quizás que él en ciertas cosas como la ley, o que sabían ciertas doctrinas. Pero con la ayuda del Espíritu Santo y el poder de Dios, este joven se tenía que enfrentar a todas estas cosas para mantener aquella sana doctrina dentro de las iglesias que se estaban levantando en ese entonces. En el verso 4, entonces estudiaremos diferentes cosas. Empezaremos con la primera frase: ni presten atención a fábulas. Si usted se fija en la mitología griega, habían diferentes historias que captaban la atención de las personas. Y es más, una de las cosas que le interesaba más a esta cultura griega era escuchar cosas nuevas, mirar cosas nuevas, estar atento a la ideología y a las historias que las personas traían, que deleitaban su conocimiento, su intelecto, sus oídos. Y esta manera de pensar la tenía también la gente de la iglesia, pues muchos de ellos tenían tanta influencia de la cultura griega en sus vidas, como lo tenemos ahora nosotros de las culturas inglesas, europeas, en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestras modas. Lo podemos ver en todas las áreas de nuestra vida, aún en el idioma. El inglés, el francés y el español son los tres idiomas que ahora son los que más se hablan en todo el mundo. Si usted habla inglés, francés o español, tiene puertas abiertas en el idioma en muchas partes del mundo, por no decir en todo el mundo. Y esta influencia no solamente es en el idioma, sino también en toda la ideología europea, inglesa, que se mueve también en los países latinoamericanos e influyen en todo el mundo. Así también era en ese entonces la cultura griega. Tenía una influencia tremenda, poderosa, dentro de la mentalidad de muchas personas, aún dentro de la misma iglesia. Por eso tenían que enfrentarse a diferentes ideologías y doctrinas. Entonces, la gente se enfrentaba a fábulas. Esto, aunque ahora no lo veamos de una manera
quizá hasta cierto punto coherente, o no lo veamos como una amenaza, en ese tiempo era una amenaza, ya que las personas eran influenciadas por este tipo de historias. El enemigo, valiéndose de todas estas cosas, trataba de influenciar a la iglesia para apartarlos del verdadero conocimiento de Cristo Jesús. Después sigue Pablo y le dice, y genealogías interminables. Esto va para la gente judía, pues ellos le daban tanta importancia a las genealogías, que habían momentos donde se enfocaban tanto en las genealogías, que hacían historias ficticias de cada nombre que se encontraban en cada una de las genealogías. Nosotros podemos encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento diferentes genealogías, pues los judíos les encantaban las genealogías, y ellos hacían historias de cada uno de los nombres. Es más, las genealogías en el tiempo antiguo eran tan importantes para ciertas personas, que como Alejandro Magno hizo una propia genealogía para querer hacerle ver a la gente que él descendía de héroes mitológicos como Hércules, Aquiles, personas de renombre, héroes, luchadores, grandes conquistadores. Entonces las genealogías tenían cierta importancia y también influencia, pero sobre todo en el mundo judío. El judío le daba mucha importancia a las genealogías. Entonces, todas estas cosas se convertían en palabrería. Quien más supiera de estas cosas tenía el oído de las personas, captaba la atención de la iglesia, y eso le gustaba a los judíos. Por eso cuando el Señor Jesucristo apareció, y también cuando los discípulos predicaban y captaban la atención de las personas, no tanto por su palabrería, sino por el poder que había en ellos, a ellos les disgustaba. Y una de las luchas que los apóstoles tuvieron, si usted lee en los primeros capítulos del libro de Hechos, se va a dar cuenta de que los judíos ejercían una gran opresión sobre ellos y sobre la gente, disputando, tanto así que terminaban blasfemando y trataban de detener el avance del evangelio, porque a ellos no les gustaba de que la atención se centrara en alguien más fuera de ellos. Les gustaba tener la atención, el oído y sobre todo el corazón de la gente. Y esto era y es algo peligroso aún dentro de las mismas iglesias, cuando nos gusta que la gente nos mire, nos alabe, que la atención de la gente esté solo en nosotros. Es muy peligroso y muy nocivo en nuestra vida. Tenemos que entender de que nuestro trabajo es dirigir a la gente al verdadero evangelio, es llevarlos a Cristo Jesús, es mostrarles el sendero de la vida eterna e incitarles, motivarles a que no se aparten de él. Esto era lo que Pablo quería con Timoteo, que enseñara a la gente a no tener esa mentalidad, a no tener eso en el corazón, de querer la alabanza de los hombres, de querer ganar un puesto delante de ellos. Pablo quería que la gente siguiera a Cristo con un corazón sincero, sin mirar a los demás por encima del hombro, con menosprecio o creerse algo. Es tan peligroso cuando nosotros en nuestra vida no tenemos cuidado y permitimos que los halagos, los elogios, los aplausos lleguen a nuestro corazón. Eso es como una gangrena, como un cáncer que va comiendo el alma de la persona, el corazón de aquel predicador, de aquel pastor, de aquella persona que es admirado por mucho. Por eso la palabra del Señor dice que antes de la caída es la soberbia y antes del quebrantamiento la altivez de espíritu. Tenemos que cuidarnos, amados hermanos. Aquí podemos ver una advertencia que el apóstol Pablo le está haciendo a este joven pastor o este joven siervo de Dios, que ahora tenía una responsabilidad de atraer el corazón y la mente de las personas nuevamente a la sincera fidelidad a Cristo. En el verso 4 seguimos leyendo y dice, estas cosas acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Es tan real la palabra del Señor, pues cuando nosotros vemos gente disputando, gente discutiendo, con palabrería, a ver quién sabe más, se vuelve una contienda, se vuelve ya no algo de edificación, sino se vuelve una disputa necia, donde las personas pueden salir hasta dañadas, y aún los que les miran y los que le oyen salen enfermos de su corazón. Nosotros tenemos que cuidarnos de esas cosas, amados hermanos. Como hermanos en Cristo tenemos que cuidarnos de que nuestras conversaciones sean de edificación, que sean para edificar, para motivar, para exaltar a Cristo, no para exaltar nuestro propio conocimiento, no para exaltar lo cuanto que sabemos, o lo cuanto que hemos recorrido,
o cuántas iglesias hemos levantado, o cuántas almas han aceptado en nuestro ministerio. Qué bueno todo eso, pero tenemos que entender que la gloria es del Señor y que nosotros cuando hablemos, como dice la palabra del Señor, que nuestras palabras sean sazonadas con sal, de tal manera que agrademos a los oyentes. En el verso 5, la palabra del Señor dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahora el apóstol Pablo le dice a Timoteo, lo que te estoy diciendo te lo digo para que estas cosas habiten dentro de la iglesia. El amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Esto era el deseo de Pablo, que la gente tuviera un evangelio no fingido. Hermanos, cuidémonos de estas cosas. En nuestros días es tan fácil vivir con la apariencia o bajo la apariencia, porque no queremos que las personas piensen mal de nosotros, que nos vean mal a nosotros. Pero si nosotros nos damos cuenta, hay algo que nos caracteriza a todos los seres humanos, que nos une, y no es la santidad, pues la santidad la recibimos de Dios cuando venimos a Cristo Jesús. Lo único que nos une a nuestro hermano es el pecado. Todos nosotros somos pecadores. Y todos los que estamos en la iglesia un día reconocimos a Cristo Jesús como Salvador de nuestra vida. Las cosas buenas que nosotros tenemos ahora no son porque nosotros las hemos creado en nosotros, es porque Dios nos las ha dado. Las virtudes, los dones, los talentos. Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Por eso la palabra del Señor dice que lo que hagamos, lo hagamos como para Dios y no para los hombres. Cuán fácil es servirle al ojo de los hombres. Qué fácil se vuelve a veces tratar de aparentar algo dentro de el ambiente cristiano que se mueve en nuestros días. Y qué difícil, amados hermanos, se ha vuelto tener una fe no fingida. Porque muchas veces, al tratar de llenar el ojo de los demás, fingimos nuestra fe, cuando por dentro necesitamos una ayuda de los demás. O necesitamos ayuda para salir de un aprieto, de un problema. Amados hermanos, todas estas cosas están escritas para que tengamos cuidado, para que veamos el interés de Pablo con una iglesia que estaba levantándose y estaba teniendo un progreso espiritual y que el diablo quería frustrar en esos días. Pablo deseaba que la iglesia tuviera una fe no fingida. Así también nosotros, amados hermanos. El deseo que debe de haber en nosotros es tener una fe no fingida, tener un evangelio y un cristianismo genuino en nuestra vida. El verso 6 dice de la siguiente manera, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Qué tremendo es querer seguir ese patrón de vida, hacer personas que tengan una vana palabrería para ser aplaudidos, para ser alabados, para tener una posición delante de los hombres. Qué difícil es si nosotros nos ponemos a pensar en todo lo que perdemos cuando en nuestra vida decidimos desviarnos del propósito que Dios ha trazado para nuestra vida, porque pensamos de que el propósito que Dios ha trazado se ve tan pequeño cuando podemos ser alguien grande dentro de otro ámbito, dentro de otro ambiente, con otras personas. La palabra del Señor aquí nos instruye también a nosotros y nos dice, tengan cuidado con estas cosas. Es mejor buscar la gloria de Dios que la gloria de los hombres. La gloria de los hombres es pasajera, mas la gloria que viene de Dios permanece. Ahora nosotros estamos viendo personas acá a las que Pablo hace referencia o de las que Pablo hace referencia, que son personas que se desviaron. Estas personas ya no están en esta tierra, pero ahora son recordadas como personas que se apartaron a vana palabrería. ¿De qué manera nos recordarán a nosotros cuando nosotros nos hayamos ido? ¿De qué manera la gente se recordará? ¿Qué recuerdo habrá en nuestros hijos, en las personas que nos rodearon, en aquellos que vieron nuestro caminar, en aquellos que vieron nuestra vida? ¿Qué recuerdo habrá? ¿Qué recuerdo dejaremos impregnado en el corazón de las personas y qué legado dejaremos? Amados hermanos, recordemos que esta vida se terminará tarde o temprano. Aunque vivamos 100 años, esta vida se acabará. Y lo importante es servirle a Dios sinceramente en esta vida, y Él se encargará de a través de nosotros dejar un legado en la vida de muchas personas. El verso 7
y este es el último verso que vamos a leer en este corto estudio. Dice así: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿No le parece a usted que todas estas palabras, meditándolas bien, son la característica de nuestros días? Personas que vemos en los altares, en los púlpitos, hablando cosas incoherentes, tratando de quitarle a la gente el dinero, tratando de enseñar cosas profundas, enseñan falsas doctrinas. El problema de todo esto es que cuando el Espíritu de Dios no está dirigiéndonos mientras estamos predicando, habrá otro que sí nos dirigirá y no será el Señor. Y de eso tenemos que tener cuidado. El mundo espiritual es tan real como el mundo físico y tiene tanta influencia y tanto poder dentro del mundo físico, y de eso tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Amados hermanos, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra vida sincera con Dios. Muchas personas comenzaron bien y terminaron mal. Muchas personas tuvieron radios, posiciones, canales de televisión, diferentes cosas que a la larga les arruinaron el corazón y se volvieron a vana palabrería. Y cuando se oyen, ya se oyen como metal que resuena o címbalo que retiñe, porque lo que le da sabor al evangelio, a la vida cristiana, a los mensajes, a las cosas que hacemos, lo que le da gracia a toda nuestra vida es el poder del Espíritu Santo de Dios. Aunque nosotros tengamos todo lo demás, aunque tengamos una orquesta en la iglesia, aunque tengamos un canal de televisión, aunque tengamos una radio, aunque tengamos lo que tengamos, si Dios no está con nosotros y si la gracia de Dios no permanece en nosotros, seremos como metal que resuena o címbalo que retiñe. Estos pocos versículos que hemos leído hoy, amados hermanos, espero que nos hagan recapacitar, que nos hagan comprender de que si hay algo que nosotros tenemos que buscar en nuestra vida es la gracia y el poder de Dios. No nos desviemos de aquella fe sincera, de aquella entrega genuina que tuvimos cuando nosotros venimos a los pies de Cristo Jesús. Es necesario volver a esa senda antigua en la que comenzamos a caminar con Dios, no descuidarnos de aquellas cosas tan sencillas pero tan importantes que tendrían que ser una columna en nuestra vida: la oración, la lectura de la Biblia, la entrega genuina a Dios, el congregarnos, el ser dirigidos y pastoreados por los pastores de nuestras congregaciones. Amados hermanos, en esta hora hemos llegado al final de este corto estudio. Espero que sea de bendición para su vida. Este estudio, les recuerdo una vez más, solamente lo estaremos transmitiendo a través de este medio y espero que sea de bendición para su vida. Si usted quiere, puede dejarnos un comentario con su opinión con respecto a estos estudios y espero, amados hermanos, de todo corazón de que esto sea de edificación para su vida y pueda traer a su vida un crecimiento espiritual. Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima.